Así que en esta mañana le invito a abrir su Biblia allí en Marcos, capítulo 8, versículo 27. Marcos 8, 27. Y lo que vamos a compartir, el texto es referente un poquito a todo lo que estuvieron hablando los hermanos, ¿sí? En cuanto a los testimonios que dieron, a cuanto a lo que estaban comentando de lo que a veces pasa. Y esta confesión que hace Pedro es importante que nosotros la tengamos en cuenta, porque resulta ser que el relato de Marcos dice así, dice versículo 27, salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea, de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Empiezan a caminar entre esas caminatas que tenían y charlaban y hablaban, y qué bueno que el Señor compartía con ellos, ¿no? Y hablaba, y le hace una pregunta, pero esta pregunta no es por el hecho de que el Señor tenía una duda existencial. Le interesaba saber la opinión de la gente. Le interesaba saber qué decían las redes sociales o el grupo, las masas. No. El Señor hacía esta pregunta porque después tenía otra pregunta mucho más importante. Y esta fue la pregunta para iniciar la charla o llevarlo a algo más importante. Y entonces le pregunta al Señor, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y esto tenemos que tenerlo claro. No es porque el Señor tenía una duda o necesitaba la aceptación de la gente o tenía miedo de decir algo y de pronto que la gente no aceptara o lo rechazara. Detrás de esta pregunta había otra más importante. El Señor no era como nosotros. Los temores están en nosotros. Porque muchas veces nosotros preguntamos, pero si hago esto, ¿qué van a pensar de mí? ¿O qué van a decir? A veces nos importa demasiado lo que las demás personas dicen o piensan de nosotros. Y dejamos de hacer cosas, dejamos de avanzar muchas veces porque nos frenamos por temor, por miedo, por inseguridad, porque a veces sabe bien el enemigo dónde apretarnos para que nosotros nos avancemos. La opinión de otras personas nos afecta, pero no es el caso del Señor. Aquí el Señor tenía bien en claro quién era Él, cuál era su misión y a quién estaba sirviendo. El hecho es que aquí, en esas charlas, en esas caminatas, el Señor estaba dándoles instrucciones, las cuales en un tiempo más adelante iban a servir para los discípulos, porque ellos iban a hacer el camino. Ellos iban a ser parte importante de la obra de Dios aquí en la tierra. Y era importante que ellos tuvieran en claro, como nosotros, es importante en esta mañana tener en claro, ¿sí?, esa pregunta que va a hacer el Señor. Ante esta primera pregunta, dice el versículo 28, ellos respondieron, uno Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. Entonces la gente respondía, me parece que esto es Juan el Bautista, pero si Juan el Bautista y Jesús eran contemporáneos, tal vez ellos no sabían que había un parentesco, que tal vez eran primos. Uno de los pensamientos que había era que también lo tuvo Herodes, de que había reencarnado Juan el Bautista porque lo había cortado la cabeza, lo había matado y ahora se presentaba así. Jesús era Juan el Bautista. Otros decían que era Elías. Tanto Juan el Bautista como Elías tenían una particularidad muy especial, que eran profetas con una vestimenta muy especial, los cuales se destacaban en su hábito de comida, comían langosta, y se vestían con
unas ropas bien tradicionales que representaban a un profeta. No era el caso de Jesús, pero más que nada en el mensaje, en el confrontar a los reyes, en confrontar a las autoridades públicas, en marcarles el camino. Entonces decían, bueno, puede ser Elías también, porque también lo vemos al Señor como enfrenta a los fariseos, a los escribas, cómo está hablándoles con autoridad. Y al final dice, y otros, algunos de los profetas. Tiene que ser algún profeta. Pero nosotros hoy, ya con la Biblia completa, ya con todo el conocimiento y la revelación de la palabra y del Espíritu Santo que habla a nuestras vidas, y hoy entendemos que en parte Jesús estaba representado por Juan el Bautista, por Elías y por los profetas. Porque todo el mensaje que ellos daban hablaba acerca de Jesús. Todo hablaba acerca de Jesús. Y todo representa, toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, hay un solo camino, hay un solo Salvador, hay un solo medio que lleva al hombre a Dios, y es Jesucristo. ¿Sí? Hoy nosotros entendemos que en cierta manera sí representa o hablan de Jesús, pero no había una identidad. Ellos pensaban que había resucitado, que se había reencarnado, algunos también. De pronto había aparecido Jesús. Pero el hecho es que ante esa pregunta lo lleva a la otra, ¿sí? Porque miren ustedes, esta es la pregunta importante. El versículo 29. Entonces él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? Y esa es una pregunta íntima. Esa es una pregunta solamente que podía responder a aquel que estuviera cerca de él. A esta pregunta es la que quería llegar Jesús. Porque es la pregunta de aquellos que eran seguidores. La mayoría de la masa de la gente que se arrimaba, la primera pregunta, tal vez eran gente que de pronto llegaban por una circunstancia, una dificultad, una enfermedad, un problema espiritual, buscando una salida, porque ya no encontraban ningún medio para salir adelante en su vida. Y probemos con Jesús. Ante esa pregunta dice, ¿quién dice la gente que soy? Hoy, ¿qué dice la gente? Bueno, hoy es la salida. Bueno, voy a probar. Puede ser. Vemos qué pasa. Y vemos que la mayoría de esas personas que no conoce a Jesús, sino que lo ve como una solución, como Juan el Bautista, como Elías o como un profeta, pero no lo ve como el Hijo de Dios, como el Señor, como el Salvador, no continúa, no persevera, no avanza. Solamente recibe lo que busca y una vez que lo obtuvo, desaparece. Entonces Jesús le quería mostrar o hacerles ver la importancia que tiene de saber quién es Él. Por eso le pregunta, ¿y vosotros quién decís que soy? Y noten ustedes que ahí siempre saltaba Pedro primero. Y ahí se respondió Pedro y le dijo, tú eres el Cristo. ¿Sí? Jesús responde. Pedro responde, tú eres el Cristo. Y dice aquí, pero el versículo 30, pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. ¿Por qué le dice esto Jesús a los discípulos? Porque el resto de la gente también tenía que encontrar a Jesús entre medio de todos los pensamientos de ubicarlo a Jesús como un profeta, como la salida, como la respuesta a un problema. Tenía que encontrarlo como el Salvador, como el Cristo. Y esa es una búsqueda que toda persona
tiene en esta vida. El motivo que estamos en este mundo es para descubrir y entender quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Y esta pregunta que hace el Señor es tan importante. ¿Quién decís que soy? Y es una pregunta para cada uno, de aquellos que son discípulos, de aquellos que están siguiendo el camino. Y tenemos que replantearnos, hermanos, esto es importantísimo. ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Quién decimos que es Jesús? Estoy plenamente convencido de algo, que en este tiempo no solamente tenemos que evangelizar a los inconversos, sino que tenemos que predicarles y convertir a muchos evangélicos que están en las iglesias, pero que no saben de Jesús, que no conocen a Jesús. Porque lo que han conocido es un acto religioso. Es venir, cantar, leer la palabra, escuchar la predicación y irse a casa. Es participar, es colaborar, es poner un diezmo, una ofrenda, un acto, pero no hay una entrega. No conocen a Jesús. Y esta pregunta que hace el Señor, ¿quién decís que soy yo? A ver, es personal, ¿no? Y esta mañana también es para nosotros. ¿Quién decimos que es Jesús? Y si nosotros no podemos definir quién es Jesús para nuestra vida, aún nos falta conocerlo a Él. Porque usted va a describir a una persona cuando tiene conocimiento de esa persona, intimidad con esa persona, cuando pasa tiempo con esa persona. Pero nosotros podemos describir a Jesús. Me he llevado la sorpresa que muchas personas no describen quién es Jesús. Para ellos es la congregación, la iglesia, o una reunión. Y Jesús es mucho más que un momento donde nosotros podemos sacar nuestras lágrimas, nuestras emociones. Es mucho más que solucionar un problema, es mucho más. Él es la persona más importante de este mundo, del universo. Y es la persona que tenemos que conocer. Es la persona que tenemos que conocer. Y tenemos que acercarnos a Él. Porque pasa, hermano, que hay muchas personas que de pronto hacen una declaración. ¿Quién decís que soy? Bueno, Pedro dijo, tú eres el Cristo, ¿no? Yo me imagino a Pedro ahí. Yo, Señor, tú eres el Cristo. Les gané a todos. Es un poquito como la competencia de los jóvenes en la reunión, ¿no? Como que sacan pecho para decir antes que el otro. Los discípulos eran medio... hacían esa competencia. Pero noten ustedes una cosa, me llama muchísimo la atención, porque si seguimos leyendo, vamos a encontrar en el mismo capítulo, en Marcos 8, pero en el versículo 31, y dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y ser muerto, y resucitar después de 3 días. Le está hablando a los discípulos, le está explicando, bueno, ahora que dicen que soy el Cristo, entiendan lo siguiente, tiene que pasar que el Cristo va a sufrir, que yo voy a pasar por todas estas cosas, y tengo que morir, y se los dice bien claro, y resucitar después de 3 días. Versículo 32. Esto les decía claramente, se lo explicaba bien claro. Entonces Pedro le tomó aparte, Señor, vení, a ver, lo llama y dice que lo llevó aparte, lo dejó a los discípulos y lo llevó aparte. Y cuando lo lleva aparte, dice, y comenzó a reconvenirle. O sea, Pedro
trató de decir, Señor, vamos a poner en orden unas cosas. Vos, si vos sos el Cristo, no podés estar diciendo que vas a morir. Porque la fe de muchas personas está puesta en vos. Y si sos el Cristo, tenés que darte a conocer. Hagamos un ejército, Trató de reconvenirle. Ahora, versículo 33. Pero él, volviéndose y mirándolo a los discípulos, porque Pedro los llevó aparte para decirle todo esto. Pero Jesús mira a los discípulos, cosa que presta atención. ¿Qué están hablando ahí? Y Jesús los mira, el maestro va a hablar. Y todos atentos. ¿Será que Pedro le indicó lo que tiene que hacer? Y no. Y resulta ser que dice, y reprendió a Pedro diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¡Pum! De pronto el que tuvo la gran revelación de entender y conocer, yo primero, es el Cristo. Te gané, soy más espiritual que vos. Y ahora Jesús le dice, quítate de delante de mí, Satanás. De alguien espiritual que ve las cosas de Dios, que entiende, pasó a ser alguien que de pronto le dice Satanás. Y es un poquito lo que estaban hablando hace un rato, lo que compartían en los testimonios, ¿no? Como porque esos altibajos que le agarran. Y si estaba bien, ¿por qué estoy mal? ¿Y por qué este mundo me va a llamar la atención más que Dios? Porque el hombre es así. El hombre tiene la necesidad de encontrarse con Dios. Y tenemos un problema. Que no perseveramos. Que no estamos. Ahora, hay una cosa que hay que aclarar bien en esta situación. Cuando le dice, apártate de mí, Satanás, se le metió, estaba Satanás utilizándolo, la palabra Satanás en el original es adversario. En ese momento Pedro se tornó un adversario del Señor, porque el Señor estaba dándole el plan de salvación y él le dice, no, vamos a reconvenir, vamos a acomodar esto, vamos a modificarlo, vamos a hacer otra cosa. Eso fue un adversario. Satanás siempre está haciendo esa obra, él es el adversario. Ahora, tenemos que recordar el tiempo, ellos todavía no tenían el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ellos todavía estaban con Jesús, caminando con Jesús. Jesús no había muerto, ni tampoco había resucitado, por lo cual no había dado ese soplo de vida, ese hálito de vida, y ellos todavía estaban en lo natural. Nuestro problema es que mientras duremos en lo natural, tendremos esos picos de altura, de revelaciones, y al ratito estamos reconviniendo, pero ¿será que esto conviene? ¿Será que esto? ¿Será de Dios? Dijo uno. Nos preocupamos y sacamos conjeturas. Pero la base importante aquí es ¿quién decimos nosotros que es Jesús? ¿Quién creemos que es Jesús? Porque saben que a medida que nosotros conozcamos a Jesús, la persona de Jesús, ¿sí? Escuché un predicador en estos días, famoso, Dante Gebel, diciendo que, lo digo porque muchos escuchan esas predicaciones y tengan cuidado porque algunas cosas le está recontra pifiando, y está diciendo, usted no tiene que seguir al Cristo de las Escrituras. Y es un error doctrinal, y es un error donde justamente las Escrituras nos presentan a Cristo. Y por más afamado que sea el predicador o reconocido, cuidado con lo que aceptamos. Nosotros tenemos que seguir al Jesús de las Escrituras, porque justamente Dios dejó estas Escrituras para que nosotros nos encontremos con Cristo, para que conozcamos al Señor, para que este Cristo se vea reflejado en nuestras vidas. Este es el Cristo.
Cielos y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Las escrituras, la palabra de Dios está vigente, sigue presente, sigue actuando. Y es el medio por el cual nosotros podemos escuchar la voz de Dios. Y la voz de Dios dice que Jesús, este Jesús, el que está aquí, que Él se identifica como el verbo, la palabra. Este es el que nosotros necesitamos para encontrarnos con Él, con Dios. Entonces Dios nos da a nosotros esta palabra y tenemos que leerla y observar y tener ese acercamiento con el Señor. Conocer a Jesús. Porque lo más importante de nosotros es ¿quién es Jesús para mí? Los chicos de la escuelita van a escuchar de Jesús, pero van a mirar qué hacen los papás. Los adolescentes están en tiempo de cuestionar todo. ¿Y por qué? ¿Y cómo? ¿Y dónde? ¿Y cuándo? Y preguntas existenciales son necesarias porque están en eso. Están adoleciendo. Les duele. El cambiar de la niñez es una etapa difícil. Y tienen todas las preguntas. Y en esas preguntas tenemos que presentarles a Jesús. En un hogar, el matrimonio, para estar bien firme, necesita a Jesús. Si Jesús no está presente en nuestras vidas, en el hogar va a ser destruido. Cada etapa de nuestra vida necesitamos a Jesús. Porque es Él el único que puede llenar nuestro corazón. El único que nos comprende. El único que siempre va a estar presente. Él es fiel. Necesitamos a Jesús. El Jesús de las Escrituras. El Jesús que deja las 99 y va a buscar a uno. El Jesús que de pronto le dice, bien has dicho. Porque, y comienza a hablar en la intimidad, en el problema que tenemos aquí. El Jesús que se toma el tiempo y se para y de pronto, ¿qué quieres que te haga? Ese Jesús que le importa nuestra opinión. Ese Jesús es el que tenemos que conocer. Y el año que viene vamos a comenzar retomando acerca de Cristo, acerca del Señor. Haciendo esos primeros pasos para entender más y más de la persona de Cristo. Terminamos este año haciendo todo un replanteo acerca de los dones, ministerios y todo eso, y bombardeando la cabeza para que podamos nosotros elevar nuestro nivel espiritual, si le ponemos un nivel, o para darnos cuenta que simplemente tenemos algo que Dios nos concedió. Que seamos pavos y no lo usemos es otra cosa. Pero tenemos un don. Imagínense, en casa tal, todo enfermo, y de pronto usted tenía el don de sanidad. Y está llamando a los hermanos, oren por mí, pastor. Y usted lo tiene. O hay un problema y no sabe qué pasa. Y estaba el don de discernimiento. O sea, Dios le capacitó con algo en su vida. Le ha concedido algo en su vida, que es necesario que lo pongamos en obra. Por eso todo este tema de los dones. Para ver que Dios no nos dejó desprovistos, sino que Dios tiene para nosotros algo especial. Nos ha dado todo. Ahora, la pregunta es, ¿quién es Jesús para nosotros? Y es una pregunta personal, donde no puedo responder por usted ni usted puede responder por mí. Yo sé quién es Jesús para mí. Y cuando nosotros aprendemos quién es Jesús en nuestra vida, va a comenzar una etapa de intimidad con Él, una etapa de renovación, de cambio, de transformación y una etapa de servicio. Etapas que son necesarias porque hemos entrado a conocer a la persona de Jesús. Y no podemos
dejar de involucrarnos en la obra que Él quiere hacer si conocemos a Jesús. Si conocemos a Jesús, tenemos que ser parte de lo que Él quiere hacer en este mundo. Amén. Así que en este día, llévese esta pregunta. Como discípulo, Jesús camina a su lado y de pronto le hace esta pregunta. ¿Quién decís que soy? ¿Puede usted dar un detalle? ¿Puede expresar usted con palabras y decirle, Señor, vos para mí sos? ¿Qué le diría usted al Señor? Así que reflexionemos en este día. Ahora vamos a compartir el servicio de la cena. Así que le invito a abrir su Biblia allí en 1 Corintios capítulo 11.